Siempre obtuve los mejores proyectos, mucho reconocimiento, pero mi crecimiento era un poco lento para lo que yo quería. Me fui y pude hacer mi empresa con la estructura, con los valores que yo quería, con un balance de vida que me permita disfrutarlo con paz. Hoy en día las empresas tienen muchas oportunidades que no pueden aprovechar porque no hay líderes de proyecto confiables. O sea, hay técnicos buenos que no saben gestionar el trabajo de la gente. Para mí es la forma como te hablas. Es muy importante cuidar la forma como nos hablamos. Es tu capacidad de hacer. Identifico qué cosas quiero hacer bien para ser confiable. Se necesita plan para poder implementar con un seguimiento, pero lo que te da resultados es la implementación. En este episodio tendremos una gran invitada, Maru González. Empresaria, autora de 5 bestsellers y experta en gestión de proyectos con más de 25 años de experiencia, ayudando a personas y organizaciones a convertir ideas en resultados reales. Ella es ingeniera en tecnologías de la información con maestrías en negocios y psicoterapia. Maru ha construido una trayectoria única que integra estrategia, ejecución y desarrollo humano. Es fundadora de Avanza Proyectos, una empresa con más de 16 años de crecimiento constante, dedicada a formar líderes, optimizar procesos y transformar la manera en que las empresas trabajan. A lo largo de su carrera ha liderado proyectos de alto impacto en corporativos, gobierno y consultoría, pero su verdadera evolución comenzó cuando entendió algo que muchos profesionales ignoran. Trabajar mucho no es lo mismo que avanzar con dirección. Hoy combina su faceta como líder, mentora y creadora con una vida equilibrada que incluye su familia, su crecimiento personal y su pasión por el arte, demostrando que el éxito no solo se trata de lograr más, sino de vivir mejor. En este episodio aprenderemos cómo convertir las ideas en resultados concretos, por qué la planeación sin acción no sirve, cómo desarrollar una mentalidad confiable y estructurada y la importancia de diseñar una vida donde el trabajo, el propósito y la libertad pueden coexistir. Le damos la bienvenida a Maru González. Maru, bienvenida a Reconfigurados. Ay, pues muchas gracias. Estoy más que contenta, honrada de estar aquí. Es un placer y bueno, pues me siento orgullosa de ser parte. Gracias por estar aquí y pues conozco tu vida desde hace un trayecto importante a nivel profesional, personal. He tenido la oportunidad de compartir varias cosas y hay muchas cosas que admiro. Entonces creo que este podcast va a ser algo sumamente valioso para todos los que nos ven y nos escuchan. Ahora, no todo el mundo te conoce en la comunidad y me gustaría que te conocieran. Así que te podrías presentar. ¿Quién es Maru González? Claro, mira, bueno, pues yo soy una fan de muchas cosas. Para empezar, soy Project Management Professional, soy una persona que estudié tecnología de información, entonces desde mi formación inicial trabajé en gestionar proyectos. La verdad es que me encantó esta idea de que si tienes una visión, una necesidad, un problema, de ahí surge una idea y eso lo puedes convertir en algo estructurado que te permita implementarlo, me encantó. Porque entonces hay algunas palabras que me llaman mucho la atención como optimización, profesionalismo, hacer realidad las cosas. Entonces, creo que con la gestión profesional de proyectos lo puedes lograr. Entonces, bueno, pues me hice súper fan de eso y mucho tiempo trabajé como líder de proyecto. Después me di cuenta que hacía falta complementar otras cosas, así es que pues, he estudiado muchas cosas porque me encanta estudiar. Estudié una maestría en negocios y me ayudó a tener una visión de negocios que es muy importante porque, pues, si bien trabajar mucho te puede dar beneficios y resultados, trabajar sin visión puede ser muy peligroso porque trabajas mucho y a veces no lo obtienes lo que quieres o lo que obtienes no te sirve. Y también después también lo complementé con temas de liderazgo, trabajo en equipo, coaching y psicoterapia, que también me encanta y tengo una maestría en psicoterapia. Y bueno, de ahí varias otras cosas, he escrito algunos libros y ahora tengo una empresa dedicada a la gestión profesional de proyectos y desarrollo del talento en cuanto a liderazgo, trabajo en equipo, transformación, porque pues hoy en día las empresas y las personas nos tenemos que transformar y lo hacemos a través de proyectos. Definitivamente. Y estoy completamente alineado. Creo que una de las cosas que tiene el involucrar los proyectos en tu vida es que te permite llevar una idea y materializarla, ¿no? Y hay personas que se la pasan pensando. Me acuerdo una vez que un amigo me decía, tú eres una persona como muy implementadora y yo soy una persona como muy visionaria, ¿no? Y le digo, bueno, sí, pero al implementar
mis ideas y mi visión, yo tengo dinero en la bolsa y tú sigues pensando y seguirás pensando en tus ideas. En algún momento tal vez las implementes y en algún momento tal vez tengas algo, ¿no? Pero la implementación a través de los proyectos me parece que es algo invaluable. Ahora, ¿nos puedes compartir un poco de tu libro, ¿no? Para las personas claro. que no lo conocen. Creo que lo tienes aquí, así que compártelo y que lo vean ahí en la cámara. Tengo 5 libros escritos y publicados que afortunadamente son bestsellers. Este es el penúltimo y se llama Descubre tu propósito. Me encantó porque lo que yo busqué aquí fue tratar de unir preciso la visión personal, porque además los proyectos puede ser algo que te genere muchísimo valor y la verdad es que mucha gente lo sufre. O sea, muchos de mis clientes, de mis alumnos, de mis amigos, yo misma a veces he sufrido proyectos. O sea, una idea encantadora se puede convertir en el peor de tus problemas y sufrirlo e incluso llevarte a la quiebra. Entonces, lo que busqué con este libro es el poder integrar, primero, nuestro propósito de vida es encontrar nuestro propio propósito. Es nuestro proyecto principal. Entonces, cuando tengo más claridad, y lo hice, obviamente, todo lo que enseño, lo hago yo primero. Entonces, lo primero que hice fue tratar de aterrizar un poco más las áreas de mi vida, encontrar una visión que integrara no solo la parte profesional, que me importa muchísimo, desde siempre me ha gustado muchísimo mi trabajo, he sido muy comprometida, pero no es lo único. Entonces he podido desarrollar otras cosas y bueno, hacer que esta visión personal se convierta en algo que genere valor para otros y que lo pueda disfrutar. Y la tercera parte del libro tiene que ver con pues algunas guías y tips de cómo hacerlo proyecto, porque como tú bien dices, o sea, la idea es maravillosa, yo soy súper creativa y por cierto la planeación me encanta porque la planeación te da paz, te permite estructurar una idea, convertirla en un plan y dime si no te encanta tener un plan. O sea, quieres ir allá, ya sabes cómo, o sea, te da paz y eso es padrísimo, pero eso no es un resultado, eso baja la ansiedad. Lo que te da resultados es la implementación. Entonces, se necesita plan para poder implementar con un seguimiento, pero la verdad es la acción enfocada es lo que creo que genera más valor. Wow. Gracias por compartir y pues me tocó ser parte de ese proyecto y fue algo extraordinario y créanme que a donde va Maru le dicen quiero uno de tus libros y otro de tus libros, otros libros, así que es sumamente recomendado. Si no lo han visto, lo pueden encontrar ¿dónde? Está en Amazon y también en nuestra página avanzaproyectos.com. Ahí lo pueden encontrar de manera física y de manera electrónica en Amazon. Tuve el privilegio de que hicieras el prólogo. La verdad que agradezco muchísimo con tanto trabajo que tienes y que nos hayas dado un espacio para que tus ideas y tu bendición estuvieran en el libro. Fue increíble. Hombre, fue un honor poder sumar a ese gran proyecto y ese gran resultado. Maru, eres una gran profesional en el mundo de los proyectos. Eres reconocida en muchos espacios a nivel nacional e internacional. Además, eres empresaria y has generado bastantes logros desde distintos ángulos, tanto personal como profesional. ¿Nos puedes compartir 2 logros de los cuales estés completamente orgullosa? Pues claro, mira, primero que nada, tener una empresa es algo que me entusiasma, me enorgullece. Mi empresa tiene 16 años. En un crecimiento constante, cada año hemos crecido y quizá el logro que me parece más importante es poder lograr eso con un balance de vida que me permita disfrutarlo con paz, porque durante mucho tiempo al principio el estar tan enganchada y ser tan responsable me generó mucho estrés. Entonces trabajaba mis proyectos, trabajaba mis objetivos con mucha como angustia de decir es que lo tengo que hacer bien, lo tengo que hacer rápido, lo tengo que hacer mejor y con el tiempo pude lograr balancear aspectos de mi vida que son muy importantes y que me permiten verdaderamente pues sentirme en paz, que creo que es el objetivo de la vida. O sea, la alegría es algo que se da en tiempo, en algunos momentos, también la tristeza, todo es parte, ¿no? Pero la paz es como el integrar todo. O sea, soy empresaria y me encanta lo que hago. También tengo una segunda profesión, soy pintora. Hace 2 años decidí ser pintora profesional. Tenía mucho tiempo de hacerlo como hobby y de repente me entró la gana de decir es que lo quiero hacer tan bien como esos súper buenos. Y entonces pues estoy en un proceso de aprendizaje. Me encanta sentirme aprendiz del inicio porque a veces me pregunto ¿cómo sería mi vida si yo hubiera decidido ser pintora hace 30 años?
y pues no sé cómo sería, pero me encanta mi vida ahora y me encanta ser pintora ahora. Tengo una familia, tengo 27 años casada, tengo un par de hijos, uno ya terminó la universidad, el otro está por terminar y bueno, pues me gusta mucho cuidar mi vida personal, mi cuerpo, mi energía. Y ser mentora, por ejemplo, es parte de mi trabajo. O sea, me gusta incluir por lo menos 2 mentorías a gente que o sea, sin pagar, ¿no? O sea, simplemente con ganas de ayudar a alguien a trascender. Lo único que me interesa es que le importe el proceso, porque pues mi tiempo es bastante limitado. Y trato de ayudar pues a mis alumnos, a mis clientes y también a una que otra persona que a lo mejor se siente un poquito perdidona en el asunto de cuando quiere encontrar su propósito. Ahora, vienes regresando de viaje y fue un viaje bastante lindo. ¿Cómo haces para equilibrar? Cuéntanos un poco de tu viaje y también... ¡Alto ahí! Antes de que sigas viendo el episodio, quiero regalarte una herramienta poderosa llamada Mapa de Riqueza. Es un recurso gratuito que te ayudará a entender dónde estás financieramente, a detectar qué está frenando tu crecimiento y crear una estrategia real para alcanzar tu libertad financiera. Descárgalo ahora en el enlace de la descripción. Compártenos cómo haces para equilibrar el tener la oportunidad de irte de viaje, el tener una organización que siga avanzando y andando y el tener una familia que está conectada también contigo y tu proceso. Pues es algo, como te digo, mi principal logro y orgullo, y ha sido un trabajo de años, no es una cosa que surgió ni es un solo objetivo. Darme cuenta que el propósito es mucho más que un objetivo, un conjunto de objetivos es importante. Preciso, estuve un mes en Europa y eso lo pude hacer porque parte de mis sueños es al menos un mes al año quiero estar de viaje. Lo cual de repente pues sí me tengo que conectar a hacer cosas, sí tuve temas que solucionar, fui a dar un par de conferencias a España y fui a un congreso de proyectos en Venecia. Y bueno, pues la verdad es que lo pude hacer cuando empecé a transformar mi mentalidad a ser empresaria. Muy rápidamente te cuento que yo empecé saliendo de la carrera, estuve trabajando durante la carrera, después cuando salí de la carrera entré a un banco, ahí estuve 13 años. Y la verdad es que siempre obtuve los mejores proyectos, mucho reconocimiento, el mejor bono, pero mi crecimiento era un poco lento para lo que yo quería, ¿no? O sea, sí que bueno, que me pagaban con un mejor proyecto, pero pues eso no es suficiente para pagar las tarjetas, ¿no? Entonces yo estaba muy comprometida, trabajaba muchísimo. En ese momento mi mentalidad era ser la mejor project manager. Entonces me certifiqué como PMP, es una certificación internacional reconocida en todo el mundo, y eso me permitió tener un conocimiento sólido y generar confianza para poder gestionar mejores proyectos. Estuve a cargo de un proyecto importante de cuando Citi compró Banamex y entonces a cargo de la integración de un área de negocio importante, y eso fue pues muy, muy lindo que me confiaran en mí. Pero llegó un momento que ya cuando tuve mi segundo hijo, dije es que de verdad trabajar 10 horas al día, dejar a mis hijos a las 7 de la mañana y recogerlos a las 7 de la noche rayando, porque además yo era la que me iba temprano. Sí recuerdo alguna vez que yo me iba así pecho tierra y tú eres la que te vas temprano, ¿verdad? Y yo, o sea, no era suficiente nunca, y aunque tuviera muy buenos resultados, no era, como que algo me dijo, ¿sabes qué? No es por ahí. Yo no tenía tan pensado ser empresario, pero saliendo, entonces me hice consultor. Entonces, tuve que cambiar la mentalidad a no solamente ser un project manager, sino también preocuparme mucho por generar valor y muy confiable. Antes de que continúes con esto, creo que hay algo que me gustaría resaltar, que me encanta de esta transición que hubo. ¿Qué pasaba por tu mente? Ya nos compartiste algunos puntos. ¿Qué sentías? ¿Qué pasaba en tu contexto en el momento en el que tú tomaste la decisión de dejar de hacer lo que estás haciendo en tu trabajo a hacer algo diferente como consultora? Porque hay un momento en el que tomas la decisión de decir, esto ya no y esto sí. Y al final, cuando haces el siguiente paso, pues no sabes si es el mejor o el peor, ¿no? Entonces cuéntanos qué pasaba por tu mente, tu contexto. Pues fue súper extraño porque yo tenía un capital relacional importante en Banamex. Me habían dado muy buenos proyectos. Entonces yo tenía muchos contactos con directores, con mucha gente de muchas áreas. Entonces mis proyectos salían muy rápido. Y eso era muy valioso para mí porque entonces era muy confiable. Por cierto, tuve que demostrar 4 veces por ser mujer y ser joven
el que podía llevar eso. Eso fue un poco duro, porque si bien Banamex en ese tiempo, no sé cómo sea ahora, tiene mucho tiempo que yo salí de ahí y agradezco muchas cosas que obtuve ahí. Era una empresa un poco conservadora, hay peores, pero sí era ciertamente conservadora, era como mucho reto. Y yo creo que no tenía tan claro a lo que iba. Y creo que fue mejor. O sea, no fue una decisión tan pensada, simplemente se dio la oportunidad de que me liquidaran al doble y pues acaba de nacer mi hijo, no tenía tan pensado irme y en ese momento dije, pues me voy y a ver qué hago. Y entonces empecé a buscar trabajo como consultor donde me había certificado y tuve pues igual que demostrar muchísimo estudio, muchísimo. Es muy difícil empezar en una empresa consultora internacional para dar cursos de certificación como Project Management Professional, que es una certificación internacional reconocida y que, bueno, implica pues un conocimiento profundo de ciertas herramientas de gestión de proyectos, de planeación y seguimiento. Y la diferencia en tu vida iba a ser más tiempo de trabajo y menos tiempo de trabajo y más focalizado, me imagino. Aquí el reto de ser un independiente es que tienes que conseguir proyectos. Y entonces me di cuenta de una cosa súper interesante como mentalidad. Hay quien se queda sin trabajo y se siente desempleado. Yo ahí me di cuenta que no tenía un trabajo en una empresa y la mentalidad de desempleado está en tu mente porque pues, si eres un independiente, así es tu vida. Entonces era buscar mis propios proyectos y era difícil porque de repente yo veía que si no trabajaba en conseguir proyectos, pues no iba a tener proyectos. En el banco pues sí tenía yo, a pesar de que trabajaba muchísimo, esa estabilidad de que pues sí recibes tu sueldo y te vas de vacaciones y no siempre me iba de vacaciones, me quedé con un montón de días extra, ¿no? Pero sí era una estabilidad que acá tuve que acostumbrarme a perseguirla, ¿no? Y creo que fue maravilloso, porque hoy yo a mis hijos les digo, la ventaja de cuando sabes vender es que nunca te vas a quedar sin trabajo. Claro. ¿Cómo fue esa diferencia? Porque me gustaría resaltar esta parte. Me parece que es muy interesante y le va a agregar mucho valor a la comunidad porque estoy seguro que te están viendo personas que dicen, yo estoy en esa transición, pero me da miedo porque ahora va a depender de mí. Pero antes, por ejemplo, en tu caso, pues tú tenías proyectos porque te los mandaban, ¿no? Y decían, de todas estas personas que lo puedan hacer, yo quiero que lo haga ella. Y tenías ese privilegio porque cada vez estabas mejor posicionada. Y eso es bueno en una corporación. Pero cuando tú sales al campo, pues ya ese posicionamiento que tienes en la corporación vale cero. Vale cero y tienes que empezar a crear tu propio posicionamiento. Cuéntanos cómo fue ese inicio a la hora de empezar a buscar proyectos, ese un poco ping pong que estuviste jugando y ese aprendizaje que tuviste cuando dijiste, ya lo encontré. Sí, bueno, fue duro económicamente, fue duro. O sea, sí, afortunadamente siempre, si bien yo era muy conservadora en eso, teníamos nuestros ahorros, sí vivimos una etapa económicamente retadora, ¿no? Entonces empecé a buscar y me di cuenta que tenía que esforzarme demasiado más y aprender muchas otras cosas. No solo era project management, era también ventas y también atención al cliente y asegurarme que el cliente quedara súper contento y le sirviera. A diferencia de cuando eres un empleado donde a lo mejor tu cliente interno no queda tan contento y no pasa tanto. Acá como consultor yo estaba compitiendo con consultores con mucha experiencia y yo era la nueva. Entonces, de hecho, las primeras veces, si a mí me tocaba después de uno experimentado, pues no me iba tan bien. Entonces tuve que con mucha presión aprender a ser un consultor que pudiera darle confianza al cliente. Y lo primero fue tener confianza yo. ¿Dónde buscabas a los clientes? En ese momento, primero fui con la empresa consultora con la que me certifiqué y después con 2 o 3 contactos a los cuales pues mi experiencia y pues mi forma de ser así como muy cumplir con mi palabra, por ejemplo, les di confianza y entonces de repente me invitaron, o sea, como que creo que Dios me ayuda también porque, o sea, yo creo que uno pone y Dios dispone y siempre pienso y decido pensar así que Dios me cuida. Entonces, pues me surgió un proyecto en el SAT como consultor de otras empresas y les gustó mucho, entonces me invitaron y así empezó a suceder, pero era como mucha incertidumbre, porque yo no sabía cuántos proyectos iba a tener, así es el trabajo, ¿no? Y ese tipo de cambio es lo que yo veo que a algunas personas les cuesta muchísimo. Ok, y me parece que es fundamental tener ese inicio, porque creo que es cuando realmente te forjas en el mundo real, ¿no? Hay como un mundo, a veces pienso, esa es mi percepción, también, y pueden opinar cualquier otra cosa relacionada con eso, que
Cuando sales de estudiar, entras a un trabajo y en ese trabajo es tu etapa inicial. Cuando vas incrementando tu nivel de jerarquía, vas madurando más en tu parte profesional, pero cuando llegas a esa edad de adulto independiente es cuando tú te haces cargo de absolutamente todo, de cómo llega el dinero, cómo llegan los proyectos, cómo gestionas todo ello, y es cuando te vuelves empresario. Pero el punto de partida del empresario es volverte independiente y es empezar a buscar tus propios resultados desde afuera. Y ese fue el inicio en tu camino. Claro, y fue buenísimo porque entonces ya era yo un consultor, empecé a relacionarme con consultores y en el mundo de la consultoría pues muchas veces alguien vende y jala a los consultores, pero ahí tienes que ser súper confiable, porque ahí de plano, en una empresa a veces pues te asignan a alguien, aquí te eligen, entonces tienes que ser elegible, okay. Por lo tanto pues tu reputación vale oro, entonces eso es crucial, ¿no? Entonces yo afortunadamente tengo ahora clientes que me buscan de hace 10 años, de hace 5 años, de hace 8 años, de hace 15 años y me da muchísimo gusto. Incluso acabo de encontrarme a una persona que preciso era del banco y afortunadamente pues me reconoció y me dio muchísimo gusto que le diera gusto verme. O sea, y a mí también me dio gusto verla porque es una mujer a quien admiro y ella también pues me dijo, pues qué bueno que estamos trabajando juntas en un proyecto. Ella está ya en otro banco y está iniciando un proyecto muy interesante con ese banco y estoy pues feliz, ¿no? Entonces, estando yo ya como consultora, surge la necesidad, la forma como le he hecho a veces cuando quiero entrar a un área que no tengo tanta experiencia es tratar de primero tomar un curso y después dar un curso. En el momento que enseñas, pues aprendes más. Y entonces estuve dando un curso yo quería irme a vivir a Querétaro y mandé 2 currículums. Un día que tenía muchísimo trabajo a la hora de la comida, dije voy a mandar 2 currículums a ver qué pasa, al TEC de Monterrey y a la del Valle. Y me contestaron del TEC, cosa que era súper difícil porque pues, reciben muchos currículums, es la verdad. Ahí me invitaron a ser directora de consultoría y estuve ahí 3 años, aprendí bastante, fue muy interesante y también me di cuenta que soy más feliz como empresario. Aprendí mucho, es una empresa encantadora, sí hay muchas cosas que aprender, pero sí dije es que esto así toda la vida no es lo mío. Me gustaba más poner mis reglas, poner mis niveles de exigencia, de profesionalismo, no sé, como que aprendí, estuvo muy bien, pero soy más feliz como empresario. Algo que me gustó mucho fue el cambiar la mentalidad a ser director de consultoría. No es lo mismo que ser consultor. Como consultor tú haces y tienes que ser muy bueno para poderle dar una solución al cliente. Como director de consultoría tienes que generar dinero con el trabajo de otros. Entonces fue una mentalidad que me sirvió darme cuenta en un experimento, en un laboratorio que no era mi dinero, ¿no? Entonces sí, realmente aprendí mucho el nivel profesional de la gente, me relacioné con gente pues muy interesante, aprendí a hacer proyectos diferentes también de calidad, por ejemplo, de liderazgo, de coaching. Ahí me certifiqué con 2 certificaciones de coaching, que finalmente son cosas que abonan como director. Siempre tienes que trabajar con el trabajo de la gente, ¿no? La coordinación de trabajo. Sí, y creo que esa es la diferencia porque es tu punto de apalancamiento más grande. Absolutamente. ¿No? Cuando estás ahí. Ahora, mencionaste una palabra que me encantó, que es confiabilidad, y yo creo mucho en eso. A mi equipo le digo, todos los días estás construyendo un mejor futuro, destruyendo tu futuro simplemente por la confiabilidad que vas desarrollando. Claro. Warren Buffett dice, y hablaste también de la reputación, Warren Buffett dice que una reputación que tú construyes por décadas la puedes perder en 5 minutos. ¿Qué opinas de todo eso? Pues definitivamente yo siempre fui como muy responsable, no sé por qué, así nací, ¿no? O sea, yo no digo que sea bueno o malo, porque tiene su parte negativa, como te decía. Yo era de las que iba a tener un examen y me paraba de repente a las 2 de la mañana a estudiar porque decía, es que me va a ir mal. Y la verdad es que siempre fui muy estudiosa y me gusta, además me gusta mucho, ¿no? Pero ahora lo vivo con más paz, y eso es muy importante. Y tengo en ese sentido como 3 palancas importantes para mí. Primero, la autoestima. La autoestima para mí es la forma como te hablas. Entonces es muy importante cuidar la forma como nos hablamos. Con generosidad, sí con exigencia, pero generosidad, identificando qué es lo que te hace falta. Y eso
pues me ayuda a estar más tranquila y no estarme reclamando las cosas cuando no salen como yo quisiera. La segunda es preciso la autoconfianza. Para mí la autoconfianza es tu capacidad de hacer y todos nacemos sin saber. Entonces, cuando quiero sentirme más confiada en mí, pues le echo más ganas a aprender lo que quiero saber. Entonces, eso se logra haciendo. Y para hacer bien hay que aprender. Entonces, identifico qué cosas quiero hacer bien para ser confiable y pues complemento lo que me hace falta, porque además hoy en día que todo cambia, pues me la paso aprendiendo, ¿no? Y lo último, pues es la autogestión, que es el darme cuenta cuando me hace falta bajarle a mi ansiedad o a mi perfeccionismo o aventarme más o esperar un poco. Esa parte de a ver qué me hace falta, a lo mejor no solo es aprender, sino aplicar o es probar, ¿no? Como darte cuenta cómo estás para ir adelante. Entonces, esas tres palancas para mí unidas me permiten sentirme confiada y con eso ser confiable. Al final, la confiabilidad es pues tu historia de cumplimiento. Y pues creo que para mí lo más valioso es mi palabra. Sí, totalmente. Hacer lo que dices que vas a hacer y hacerlo en el estándar o superando ese estándar, ¿no? de excelencia. Me encantan esos tres palancas, creo que son muy valiosas. ¿Cómo las desarrollas? ¿Puedes ayudarnos a ver cómo Claro, se desarrollan? sí, fíjate que en estos últimos años, y más con este libro, y por eso lo escribí, trabajé mucho más en no solamente ser excelente, que era una palabra que me llamaba mucho la atención, ser profesional y demás, sino en encontrar el camino que me permita disfrutar lo que estoy haciendo. Entonces, pues tengo una rutina poderosa en la mañana que me ayuda muchísimo y que eso me ha hecho sentirme pues mucho más feliz. Por ejemplo, sentir estabilidad en levantarme temprano, meditar un poco, hacer yoga un poco, tomarme un té verde y dedicar 1 hora y media a 2 horas a aprender lo que yo quiero. Eso, entonces me paro muy temprano y yo para las 8 de la mañana yo ya hice algo que me encanta, ya eso valió mi día. En ese espacio tengo mis declaraciones de lo que quiero ser, leo mis valores, mis objetivos y veo cómo voy y trato todos los lunes de plantear mis logros de la semana. Entonces, creo que el reto más grande es ser muy consistente con lo que enseño y con lo que digo, porque no es natural. O sea, me pasa algo muy chistoso. Hay gente que cree que yo soy súper estructurada. Y no, créanme que no. Lo trabajo todos los días. O sea, yo creo que no soy la persona que le sale natural tener toda la estructura. O sea, se me pierden las cosas. He aprendido a cuidar las llaves, los boletitos de estacionamiento y las carteras y las tarjetas de crédito, porque antes se me perdían todo el tiempo. Entonces, como que la creatividad me gusta y la parte estructurada que tengo la desarrollo todos los días. Entonces, de repente sí me pasa que un día pues no me levanté a hacer yoga, bueno, pues ya, ¿no? O sea, mañana lo hago. Pero sí trato de ser consistente. Entonces, esa parte me da claridad para tratar de mantenerme en ese momento en donde la autogestión me permite decir, a ver, ¿qué necesito? Porque lo que sí me pasa a veces es que como me gusta hacer tantas cosas y me gusta lo que hago, de repente no me doy cuenta que estoy cansada. Hoy ya me doy cuenta que de repente digo, ya, ¿sabes qué? Te hace falta descansar. O no me daba cuenta que tenía sed. O sea, cosas básicas. Porque estás tan conectada con lo que estás haciendo. Sí, hoy, por ejemplo, sí he podido desarrollar esa parte donde empiezo a darme cuenta cuando me estoy empezando a enojar. Y eso me ha servido muchísimo. Porque es el momento de decir, ¿sabes qué? ¿Qué quieres hacer con esto? Porque no necesariamente es alejarte. De repente hay veces que tienes que tener una conversación donde hay un poquito de energía que hace falta. Entonces, de repente digo, a ver, hay veces que digo, bueno, ese nivel de energía es la que necesito para llevar a cabo esta negociación, o necesito alejarme y esperar, okay. O necesito subirle, sí, claro, porque a veces me pasa, ¿no? Entonces, con este ritual, ese ritual es el inicio de tus mañanas. Me encanta el mensaje, porque es un mensaje, me parece, muy poderoso para los que nos están escuchando. Muchos dicen, es que yo no soy estructurado. Entiendo el valor y el poder de la estructura y cómo puede ser mejor para mi vida. Yo creo que el dinero sigue al orden y el orden debe tener estructura. Entonces es importante estar estructurado, pero es posible que en tus características de personalidad tal vez no seas tan estructurado, pero lo puedes formar si estás enfocada en desarrollarla. Ahora,
con este ritual al inicio de tu día, ¿desarrollas estos 3 palancas o hay algo más que hagas para desarrollarlas? Bueno, definitivamente la parte de la mañana y la parte de tener esa planeación, tanto de la semana como del día, como del mes, eso es lo que me ha permitido desarrollarlo. Y también pues estuve un tiempo trabajando conmigo misma cuando estudié coaching, cuando incluso hice varios procesos de coaching, cuando estudié psicoterapia y también tuve varios procesos de psicoterapia. Y bueno, pues eso me permitió conocerme y me permite también darme cuenta que cuando me hace falta un espacio para conocerme más, hay algo que me inquieta, pedir ayuda. Creo que eso es súper importante. Yo a mis hijos les digo, mira, lo único que yo quiero ahora que ya son adultos, porque cuando están chiquitos es maravilloso que estén ahí, de verdad todo el mundo te lo dice, que un día se va a acabar y sí se acaba. Entonces yo disfruté mucho pues ser mamá, es algo maravilloso. Yo nunca dejé de trabajar y pude disfrutar a mis hijos, eso es mi mayor logro. Pero ahora que ya son adultos, yo lo único que les pido es identifica cuando te hace falta pedir ayuda y así yo voy a estar tranquila. Porque a veces no nos damos cuenta. Entonces creo que para mí es importante darme cuenta cuando me hace falta pedir ayuda en algún aspecto. No solamente emocional, o sea, de repente me hace falta un coach, me hace falta preguntar y eso pues me gusta sentir que no me da pena preguntar o aprender o pedir ayuda en algo. Y en todos los aspectos de mi vida, desde en la pintura, que pues soy un aprendiz. Hay gente que tiene 30 años pintando, yo tengo 2 años profesionalmente. En mi casa como mamá, en todo, ¿no? Me encanta esa parte de pedir ayuda y creo que es fundamental. Creo que cuando estamos recorriendo un camino que no conocemos, pues nos vamos a topar con un obstáculo, con algo que simplemente no sabemos cómo manejarlo, ¿no? Y si queremos hacerlo con fuerza bruta, rara vez te va a funcionar o te va a doler mucho hacerlo. Y cuando pides ayuda, pues vas a encontrar el camino más adecuado para resolver esa situación. Así que me parece bueno y es un mensaje súper valioso. Ahora, nos compartiste cómo llegaste inclusive a ser directora de consultoría en el TEC. ¿Cómo fue ese paso de estar ahora en la parte en la academia o gestionando ese tema de la consultoría? ¿Y cómo fue avanzando ese progreso hasta que te volviste empresaria? Pues mira, insisto que yo creo que Dios me cuidó muchísimo porque empecé súper contenta, aprendí muchísimo, conocí gente maravillosa y demás, pero llegó un momento 3 años después que me di cuenta que no quería estar ahí toda mi vida así. O sea, trabajar en proyectos significaba estar a lo mejor 1 año en un proyecto y después cambiar. Entonces, como que eso que era siempre igual, llegó un momento que dije, no me está gustando. Y un día, porque a mí me gusta mucho trabajar, recuerdo una vez que yo tenía vacaciones en Navidad y en Semana Santa. Y me fui de Semana Santa y era sábado y ya entraba el lunes y me di cuenta que no quería regresar. Mira, se me puso la piel chinita cuando te lo dije porque me acuerdo de esa sensación de decir, es que no quiero regresar. Nunca me había pasado. Me encanta mi trabajo, me encanta trabajar y que no, o sea, ser del tipo de personas que hace cosas que no les gustan, me pareció horrible. Entonces en ese momento fue mi primera alarma de que ya no estaba tan contenta. Y me pasó una cosa muy interesante en mi vida, pues para mí fue muy interesante, que pues en mi necesidad de ser siempre muy profesional y lograr el objetivo y no sé qué, me insistí mucho en una situación que era muy compleja. Socialmente no estaba tan bien planteada la organización en el área en la que yo estaba y empezó a haber muchos problemas como políticos, de esas veces que no estás contento ahí donde estás, ¿no? Y que no es un tema profesional. Entonces, yo insistía en que tenía que poder mejorar, y llegó un momento que fue súper desgastante hasta que decidí irme. Y preciso con un proceso de coaching que tomé en ese momento que me sentí súper desgastada porque yo no entendía por qué las cosas no funcionaban, me di cuenta que hay veces que puedes no poder en alguna parte. Sí. Y suena muy fácil, pero yo no me daba cuenta, ¿eh? En ese momento que hice ese insight de puedo no poder, ¡ay, maravilloso! Aquí no soy la mejor, pero sí puedo en otro lado. Entonces, en ese momento fui feliz, dije, seguro van a encontrar otra persona que lo haga mejor, yo no quiero,
Por cierto, no les fue tan bien porque la situación había problemas que arreglar, pero yo me fui y pude hacer mi empresa con la estructura, con los valores, con el nivel profesional y con la gente que yo quería. Y en ese momento decidí que quiero trabajar solamente en lo que me gusta y con las personas con las que quiero trabajar. Y eso es un privilegio que no quiero dejar de tener nunca. Eso es hermoso. Y me parece que eso es como el sueño de muchas personas, ¿no? Llegar a ese espacio. Ahora, me encanta una parte y me gustaría resaltar esta parte, porque muchas personas estoy seguro que nos están viendo y están diciendo, ok, yo estoy viviendo una situación muy parecida. ¿Cuáles son los síntomas que detectaste que se presentaban en el momento en el que tú sabías que esto ya no era para ti? Pues era un conflicto constante Okay. con varias personas y yo de verdad no entendía qué pasaba. O sea, intentaba por un lado, intentaba por otro y no tenía los resultados que yo estaba buscando. Era un proceso de transformación donde el sponsor decía que sí, que lo hiciera, que no sé qué, pero los procesos de transformación requieren mucho apoyo. Y si no lo tienes, tú eres el malo. O sea, entonces yo era la mala porque yo estaba controlando a la gente. Imagínate un proceso de implementación de gestión de proyectos. Desarrollamos un sistema, lo que yo estaba ofreciendo era transparencia en el trabajo, ¿no? Yo ahora lo pienso y digo, ¿cómo es posible que no haya tenido el apoyo? Pero me decían, sí, hazlo. Y a la mera hora, pues la gente se quejaba porque le estaban revisando su trabajo, gente que tenía 10 años, que hacía las cosas como quería y estaba bien. Entonces, pues como que decían, es que ¿por qué ella? Y no piensa en la gente. Entonces era así ya súper politizado y entonces yo lo sufría muchísimo. O sea, yo no disfrutaba lo que estaba haciendo y llegó un momento en que pues incluso salí como molesta y por eso dije, no, o sea, no me va a quedar así, tengo que hacer un proceso como de liberarme yo, entender qué pasó y fue que llegué a ese insight, ¿no? Pero pues por más que le echas ganas, no tienes resultados, no te gusta y me daba cuenta que me enojaba fácilmente y no, pues simplemente fíjate que al final de los finales, así como que creo que llega una cosa que se me hizo súper chistosa, tan fácil como respirar y decir, me gusta o no me gusta. Al final de los finales eso es. Sí. Y es más fácil y más difícil que eso. Me gusta o no me gusta. Y dije, esto está horrible. Está horrible. Entonces, me fui y te voy a decir que dije, ¿qué voy a hacer? Tenía el segundo libro que escribí, es un libro de administración de proyectos con trillas, tiene más de 20,000 copias vendidas. Pero cuando salí de ahí dije, ¿y qué tengo? Pues no sé, otra vez sin capital relacional nuevamente. Ya en Querétaro, pues yo no tenía tantas relaciones allá. Pues lo que dije, pues tengo un libro. Y me fui a tocar la puerta a Gandhi y les ofrecí darles unas conferencias los sábados. Ahora lo pienso y digo, ay, qué linda, qué ternurita. O sea, vender libros que ganas 10 pesos por libro, porque chicos, no siempre es buen negocio vender libros, a menos que vendas millones. Y pues ahí estuve dando conferencias y pues luego tuve ahí uno que otro, pues que iba pasando y tomó las conferencias. Y fue mi forma de empezar. Lo que quiero decirte es que muchas veces tomas decisiones y no sabes qué sigue y no tienes un plan y pues sí es muy angustiante. O sea, sí genera muchísimo estrés. Pero pues empezaron a dar las cosas. El primero de los cursos que di de gestión de proyectos, pues creo que ganamos bien poquito e invitamos a todos a comer al final, a todos los participantes para celebrar nuestro primer curso. Qué hermoso eso. Y algo que me gusta mucho lo que estás diciendo es que estás dando el siguiente paso y aunque no sabes qué es lo que va a pasar, confías en que va a haber algo mejor en el futuro. Y me parece que eso tiene que ver con la fe. ¿Es así para ti? Pues ahora lo tengo más claro. Okay. Que quizá cuando era joven o más joven, que realmente al final creo que nos contamos el cuento que nos queremos contar. Y si bien hay hechos que nos dan pues una perspectiva de evidencia, sí hay una parte de nuestra vida que nos la podemos ajustar a lo que nos convenga más. Y yo he decidido contarme el cuento de que Dios me quiere y me cuida. Y no tengo ninguna religión, sino que simplemente creo que existe algún poder superior. Y en ese momento, pues
sí confié y confié en mi capacidad de aprender. Eso creo que es algo valioso que me ha acompañado. Muchísimas cosas no sé y además tengo que aprender de aquí hasta que me muera muchas cosas porque todo está cambiando y de repente me da mucha angustia decir, Dios mío, tengo que aprender más cosas y entonces selecciono que sí me sirve más, ¿no? Pero sí confiar en mi capacidad de aprender, en mi capacidad de trabajar porque me gusta trabajar. O sea, no es algo que diga, ay, qué mal, tengo que... Pues no, o sea, me gusta buscarle y sé que si no, que voy a tocar 100 puertas y pues se abrirán 3 o 4. Sí. Me encanta esa parte, el cuento que te cuentas, tu capacidad de aprender, que me parece que es fundamental, y la capacidad de implementar y de trabajar. Creo que esas son las reglas que uno tiene en la vida, ¿no? Porque al final el mundo se va a estar moviendo de un lado y de otro lado, y teniendo esos a tu favor, pues siempre vas a encontrar el camino, ¿no? No se trata de que tengas todas las respuestas, sino que tengas la certeza de que vas a ser capaz de encontrar el camino que te toque encontrar en ese momento. Ok, buenísimo, súper valioso. Ahora, nos compartes que inicias tu empresa, ¿no? Inicias tu empresa y cuando uno inicia la empresa, pues también tiene ciertos retos la empresa. Cuéntanos cuáles fueron esos retos iniciales y cómo fue evolucionando hasta donde nos encontramos el día de hoy. Bueno, el cambio de mentalidad, el switch de mindset fue crucial en ese momento porque me di cuenta como muy poco a poco. Primero, me di cuenta que ya no había un área de contabilidad, un área de ventas, un área de... O sea, yo era todo. Así es. O sea, yo era todo. Y tenía mi Excelito y ahí tenía mi lista de clientes probables. Y en ese tiempo, hace 16 años, la forma de vender era un poco diferente. Pues finalmente abrimos el mercado en el Bajío y no había tanta competencia. Tenía una lista de clientes que habían sido pues contactos de la vida y cuando quería abrir un curso pues mandaba un correíto y pues de repente la mitad por lo menos salían de ahí, ¿no? Entonces tuve que ir cambiando mi mentalidad de primero darme cuenta que todo lo tenía que hacer yo, o sea, yo hacerme cargo de las cosas, ¿no? Y así empecé. Pero después no era suficiente con ser la mejor consultora ni la mejor project manager, sino que tuve que desarrollar esa mentalidad de empresario porque por un tiempo me pasó una cosa que creo que me atrasó, que fue el cuidando mis costos y mi empresa, lo hacía yo. Porque dije, ay, o sea, pues ¿quién lo va a hacer mejor? Yo ya tenía una experiencia en gestión de proyectos, ya había dado como consultor, como profesor, como instructor, facilitador y demás. Entonces, pues ¿quién mejor que yo para hacerlo, no? Entonces yo confiaba en mí y lo hacía. Y entonces de repente decía, a ver, me acuerdo que tuve un pensamiento que fue muy negativo por un tiempo, que fue, a ver, si contrato un consultor para este curso del sábado, le tengo que pagar la mitad de la colegiatura de mis hijos, mejor lo hago yo y así ya saqué media colegiatura. Buscabas ahorrar en todo lo que fuera posible. Entonces, y hacía yo. Entonces llegó un momento en que sí trabajaba pues 25 horas al día. O sea, era cansadísimo. Entonces sí que bueno que era una empresaria que tenía flexibilidad de horario con hijos chiquitos, qué mal que tenía que trabajar todo el día y muchas horas de la noche. Claro que sí empecé a tener resultados pronto en cuanto a que con cursos pequeñitos, cuando era mi empresa, ganaba más que lo que yo ganaba como empleado. Entonces eso me ayudó un poco a sentir que sí estaba en el lugar correcto. Pero la forma como pude salir de eso a tener pues una empresa un poco más grande en crecimiento fue implementar lo que enseño. O sea, primero definir un proceso de gestión del trabajo. Entonces, me di cuenta que casi todos los procesos tienen un área de marketing, de ventas y de operación. Entonces, al poder definir estos procesos, primero empecé por el de operación, que era el que era más fácil para mí porque estaba en mis manos y conocía más, y definir ese proceso y contratar personas que se hicieran cargo. Después de marketing y ventas, y entonces empezar a definir esos procesos me han costado mucho más trabajo, porque además han cambiado tanto las cosas en tan poco tiempo que han sido mis dolores de cabeza principales. Entonces, si bien en operación rápidamente logré tener control y tener pues un nivel de excelencia, pues no sé, nuestros clientes nos califican en 4.6 de 5, 4.7, o sea, todo el tiempo estamos evaluando todo y pues nos va bastante bien, pero en marketing y ventas todo el tiempo está cambiando. Entonces, afortunadamente ahorita ya hemos logrado tener 3 manos derechas
una de marketing, que por fin está funcionando después de muchos intentos, una mano derecha en ventas y una mano derecha en operación. Y eso, pues estoy feliz porque entonces me ha permitido estar trabajando en procesos de mejora. Estos proyectos de mejorar, pues pequeñas mejoras, pues me permiten viajar. Claro. Y trabajas en mejorar tu empresa, pero no operas tanto la empresa. Sí. Fue una decisión difícil porque me encanta ser project manager, me gusta lo que hago. Pero tuve que decidir dejar de hacerlo y enfocarme en ventas. Yo soy quien se encarga de identificar la visión, aterrizarla, y todo el tiempo me pregunto, a ver, de lo que tengo que hacer, ¿qué puedo delegar y qué no puedo delegar? Y entonces hago lo que no puedo delegar. Porque a ver, ¿quién va a decidir si entrar a este negocio o buscar este contacto que es una empresa que es más compleja? Pues no va a ser alguien de operación, o sea, lo tengo que hacer yo. Entonces trato de seguir trabajando en fortalecer la parte de marketing y ventas, que es lo que a mí me cuesta un poco más trabajo ahora. ¿Cuáles son los tipos de clientes con los que trabajas más? Pues es una combinación interesante. Es personas que quieren mejorar su desarrollo profesional y empresas que quieren mejorar sus procesos de gestión de proyectos. En cuanto a personas, pues tenemos cursos abiertos de certificación como Project Management Professional, que es una certificación internacional bastante buscada, es la tercera más buscada en el mundo de cualquier tipo de certificación. Es algo muy interesante porque hoy en día que somos tan globales, hay empresas que dicen, a ver, yo quiero ir a hacer negocios a México, quiero implementar duplicar mi producción. Necesito un project manager confiable. O sea, hoy en día las empresas tienen muchas oportunidades que no pueden aprovechar porque no hay líderes de proyecto confiables. O sea, hay técnicos buenos que no saben gestionar el trabajo de la gente, que no saben hacer una planeación y un seguimiento, que tienen una idea pero no la pueden aterrizar en cosas concretas. Entonces, por eso el mundo está buscando mucho project managers. Pero también hay quienes quieren algo más práctico en términos de que pues, una certificación internacional requiere pues, estudiar más profundamente. De repente hay alguien que quiere solucionar sus problemas rápido y entonces pues tenemos como un diplomado que son talleres más prácticos donde implementan pues temas de planeación, de seguimiento, de agilidad, de liderazgo en sus proyectos. Y una tercera opción son empresas que quieren desarrollar o mejorar sus procesos de gestión. O sea, varios de mis clientes son empresas que, por ejemplo, tienen buenos técnicos, o sea, son muchos de manufactura, de construcción o de servicios, muy buenos técnicos que a la hora de que los quieren elevar a que sean líderes de proyecto, pues no, no saben. Y lo peor que puedes hacer es poner un súper buen técnico en un puesto de liderazgo, porque lo que va a hacer es seguir haciendo lo que hace bien. Se va a regresar, ¿no? A ser un súper Entonces se técnico. Queda, exacto, y se queda eso descabezado. O sea, no hay quien gestione y aparte se quejan del equipo. Es que el equipo no está comprometido. Pues es que el equipo no tiene una visión, no tiene una estructura, no sabe colaborar, no están motivados o no tienen claridad de lo que tienen que hacer. Y el ser un project manager, desde mi óptica, es la punta de lanza de lo que requiere cualquier persona que gestione un equipo de trabajo, porque al final a través del equipo generas un resultado y es una metodología ordenada para sumar los esfuerzos de todos y generar algo tangible, un resultado tangible. Y para mí es fundamental para cualquier persona que está gestionando equipos de trabajo. Cuéntame un poco sobre el tipo de empresa con la que trabajas. O sea, cuando trabajas con los corporativos, ¿qué tipo de corporativo es con el que más trabajas? Pues generalmente son empresas medianas o un poquito más grandecitas. Creo que lo principal, yo en eso he trabajado mucho en tratar de definir muy bien los perfiles de los mejores clientes que podemos tener. Y en general, algo que es muy importante es la visión y la cultura de la empresa. Porque he trabajado con empresas pequeñas, por 20 personas y 10 personas incluso, y empresas de 100 personas y pues corporativos, ¿no? Lo más importante para mí es que el líder realmente esté comprometido con querer mejorar el proceso. Y ahí tengo como dos tipos de opciones. De repente el líder está muy ocupado y quiere darnos a su equipo y decir, ay, pues ahí me los
me los peinas y me los bañas y me los regresas ya muy arregladitos. Entonces nosotros nos hacemos cargo de desarrollar sus competencias de gestión de proyectos. O bien ese líder quiere participar así súper profundamente y entonces diseñamos junto con él un proceso como más personalizado de, a ver, vamos a diseñar, de revisar tu proceso actual de gestión del trabajo y pues optimizarlo y a enseñarle a tu gente a que lo pueda utilizar y sobre todo que esté en una mejora continua, okay, ¿no? Entonces, realmente no es una receta secreta ni es una receta tan rápida. Creo que es la cultura de mejora continua lo que realmente puede ayudarte a estar en un proceso de ir mejorando tu proceso. No es nada más diseñar algo, implementarlo y ya. O sea, ya que lo usas, te das cuenta que puede mejorar. Claro, entonces algo iterativo, ¿no? Donde sí estás optimizando. Ahora, las personas, vamos a las personas. No vimos ahorita a los corporativos, ahora vamos a las personas. ¿Qué tipo de personas son las que van contigo a aprender todo esto? ¿Cómo cambia su vida después de que lo aprenden? Porque estoy muy seguro que muchos de ustedes, si tomaran en cuenta este camino, va a ser un camino que va a dejar un impacto significativo en su vida y les va a hacer la vida también más sencilla a nivel profesional. Pues mira, en realidad todos hacemos proyectos. Los clientes con los que más trabajamos por industria serían, por ejemplo, la industria de manufactura, la industria de construcción, de tecnología muchísimo, de servicios, pero prácticamente, por ejemplo, marketing es un proceso de hacer proyectos, implementar proyectos. O sea, en realidad prácticamente cualquier persona puede necesitar saber aterrizar sus ideas en un plan, porque aquí lo que pasa es que cuando tienes datos suficientes o conoces lo que vas a hacer, porque lo haces muy seguido, entonces es más fácil hacer un plan o incluso trabajar a veces sin plan. El único problema cuando trabajas sin plan es que pues tú eres el plan. Está aquí, ¿no? Está aquí. Entonces no puedes crecer. No. Entonces prácticamente cualquier persona que quiera ser más valiosa porque tiene esa capacidad de una idea convertirla en proyecto, en ese plan implementarlo y darle seguimiento, pues es susceptible a ser muy feliz con proyectos, porque la verdad es que lo que más me gusta de mi trabajo es la satisfacción que le da a la gente cuando ve que puede pues retrabajar menos, tener menos conflictos, tener pues más claridad. Muchos de mis clientes me dicen es que yo quiero tener visibilidad, visibilidad del trabajo, de las cargas de la gente o de, por ejemplo, si tu proyecto se te está yendo de las manos porque había cosas que no tenías considerado, que a la mitad del proyecto decidas hacer un ajuste para que termines algo que te sirva, es mucho mejor a que termines una estructura, por ejemplo, de un edificio y lo dejes en obra negra porque ya no te alcanza el dinero. Claro. Ese es el peor de los desperdicios y que se puede evitar. Ese es el objetivo de la gestión de proyectos. Entonces, prácticamente cualquier persona que quiera ser más valiosa, porque hoy en día todo mundo hace proyectos, pues puede ser susceptible a que pues, herramientas de planeación y de seguimiento le hagan muy feliz. Se nota que me gusta, ¿verdad? No, sí, pero está bien porque uno se conecta más con las personas que se apasionan por esos temas y más cuando esos temas cambian tantas vidas. Ahora, tus programas son, ya nos platicaste que pueden ser en sitio, ¿no? Si es en la empresa, pero también tienes algunos que sean online. Sí, ¿Cuánto duran más o menos? Porque estoy seguro que una persona dice, ok, me interesa, pero no sé si tengo el tiempo, no sé si puedo cumplir con todo ello. Cuéntanos. Tenemos unos programas que son abiertos al público y son online. Nos pasó que antes de la pandemia teníamos un 60% presencial y 40% online. Después de la pandemia, lo que me di cuenta es que a mucha gente le encantan las fiestas en presencial y el aprendizaje en virtual, porque no fue tan fácil regresar a lo presencial. Para mucha gente requiere flexibilidad y demás, y entonces, pues la verdad es que funcionan súper bien. Nosotros ya tenemos mucho tiempo haciéndolos en vivo, en línea, y entonces son programas que pues son 2 veces por semana y duran, dependiendo, por ejemplo, el de certificación son 45 horas en 15 semanas y el diplomado, pues son módulos que vas tomando de manera muy flexible cuando tú quieras, ¿no? O sea, son 4 módulos. Entonces, realmente lo que buscamos es que les sirva a la gente que está trabajando, que muchas veces no tiene tiempo de pues despegarse en la mañana, son más en la tardecita, se graban, entonces les damos como todo un ambiente de aprendizaje porque les damos asesoría y demás, porque lo que yo quiero es no solo que sepan, sino que sepan hacer.
claro, que hagan. Entonces, lo más importante es que al aplicar, pues les salgan dudas, porque si no tienen dudas, entonces me preocupa, ¿no? Y solamente las dudas salen cuando lo haces. Entonces, la idea es, traen un proyecto, traen una idea, aplican herramientas de planeación, de seguimiento, de liderazgo, de manejo de conflictos y bueno, pues es muy lindo ver la satisfacción de que lo están logrando. No, aparte es hacer mejor lo que ya estás haciendo, porque no es hacer Claro. otra cosa, es simplemente ordenar lo que estás haciendo y hay veces que uno piensa que le va a consumir mucho tiempo el aprenderlo, pero en realidad lo que tú ganas es tiempo para tu vida a partir de esto y para lo que viene. ¿Cómo cuánto dura más o menos un diplomado? Pues mira, el diplomado tiene 4 módulos de 15 horas cada una y lo pueden tomar como cada 2 meses cada módulo. Okay. Entonces, ¿Están pues, grabados? Están y se graban. Son en vivo en línea, se graban, los pueden ver las veces que quieran después. Entonces eso hace que sea súper flexible. Y fíjate que pasa esto que estás diciendo. Llega la persona y dice, ¿sabes qué? Esto que enseñaron yo ya lo hacía, pero ya sé cómo se llama. Claro, ordena y esto, sus ideas. Sí. Así estructura muchísimo, estructura tu mente de cosas que eso es lo que más me gusta de la gestión de proyectos. Cuando lo ve alguien que ya lo ha hecho de forma desordenada, dice, ya entendí por qué tengo este problema, porque no estoy haciendo esto, o yo siempre hago esto, y esto yo ya lo hacía. Bueno, pues ya sabes cómo se llama, ya sabes que tiene una estructura, y puedes entonces reproducirlo porque lo puedes explicar. Totalmente de acuerdo. De hecho, eso me pasó también en mi parte profesional, porque yo estaba a cargo de un área de marketing, pero no había estudiado marketing, era ingeniero y pues como todo lo veía como procesos, pues era muy fácil conectar las cosas. Y después tuve una maestría en marketing y dirección comercial. Y en esa maestría dije, esto es lo que estoy haciendo, ¿no? Este es el orden, esta es la razón por la que lo estoy haciendo. Está funcionando, pero yo no entendía como mucho el ángulo y la estructura. Y a partir de ese momento se catapultaron un montón de cosas. Entonces estoy seguro que cuando toman las personas este tipo de entrenamientos, ya sea el diplomado o la certificación, catapultan los resultados que generan. Totalmente. Totalmente. Y fíjate que yo les cuento mucho a mis alumnos y a mis clientes que eso tiene que ver también con la forma como yo soy. Yo creo que una persona que hace su trabajo de manera profesional, por ejemplo, quien es un Project Management Professional, es un tipo de persona. Entonces, lo que a mí más me entusiasma de esto es que te conviertes en un tipo de persona que genera resultados relevantes, sí. Que le gustan los resultados relevantes. Y eso me encanta porque de verdad que sí tengo muchos alumnos que me han dicho, Maru, tienes razón, ya ahora que lo estoy usando, es muy bueno que tengo ya herramientas, pero lo que más me gusta es el tipo de persona que soy. Y eso, wow, me emociona muchísimo simplemente decírtelo, digo, ¡ay, qué bonito! Sí, porque esa es la transformación que generas. Felicidades por eso. Ahora, Maru, tú que eres metodológica también y lo desarrollas todas las mañanas también, esa parte de estructura y obviamente por los procesos de tu expertise, que son los proyectos. Si empezaras otra vez desde cero, ¿no? Estás trabajando en una corporación con tu especialidad en la parte de sistemas y dijeras, ¿cómo quiero recorrer otra vez el camino? Es decir, estás hablando con tu Maru de hace varios años, con todos los picos que viviste, ¿no? Porque sabemos que el crecimiento no es en línea recta, sino son muchos picos. ¿Cómo le harías? ¿Qué etapa seguirías otra vez si tuvieras que hablarle a tu Maru de hace varios años? Cuéntanos un proceso de 4 o 5 pasos que seguirías. Bueno, creo que muy importante, sí me gusta mucho ser empresario, o sea, y en ese tiempo creo que me tardé. Si volviera a empezar, quizá decidiría empezar a ser empresario antes. Decidiría también hacerme cargo de tener una visión personal más clara antes. Y algo que es muy, muy importante y que también se los digo mucho a mis hijos, no se esperen a tener 40 años para confiar en ustedes. O sea, yo me tardé en confiar en mí. O sea, siempre sentía que a lo mejor algo iba a salir mal y entonces sobretrabajaba y me preparaba, lo cual pues sí tiene su ventaja, ¿no? Pero también lo viví como con una angustia innecesaria, ¿no? Entonces creo que algo que me hubiera gustado, simplemente me encanta mi vida y me gustan los resultados que he tenido, pero sí creo que podría haberme ahorrado un poquito el haber empezado antes para entonces disfrutar más esta libertad que tengo de elegir cómo quiero vivir mi trabajo, con quién quiero estar, qué tipo de proyectos me gusta hacer y pues vivirlo con más paz, ¿no? Con esa confiabilidad de decir, mira, si no lo sabes hacer, pues aprenderás.
porque sobre todo, por ejemplo, cuando empecé a ser consultora, me angustiaba muchísimo que me fueran a preguntar algo que yo no supiera. Y tan fácil como decir, mira, pues si no sabes, pues le dices que le investigas y luego le dices. No pasa nada. A todos nos ha pasado que de repente un día, me acuerdo que un día tenía gripa y no fue mi mejor performance, entonces la evaluación fue un poquito más baja de lo normal. No, pues me puse una deprimida de 3 días, ¿no? O sea, no es necesario. O sea, hoy en día lo que hago es pues aprender de todo lo que pasa, de lo bueno y de lo malo, y eso lo disfruto más. Entonces, pues creo que el objetivo para mí en mi vida es cómo le hago para tener este balance en paz. Okay. Entonces, como un primer paso hubiera sido empezar a confiar en ti o buscar la manera de conocerte un poco más. Empezar antes. Pero primero confiando en ti. Sí. Ahora, como decía, la confiabilidad se da pues aprendiendo y haciendo. Claro, entonces, claro. Muchos me preguntan, ay, es que yo quiero ser empresario, ¿cómo le hago? Y sobre todo ahorita que está súper complejo para algunos recién egresados. Sí. O gente que, por ejemplo, a lo mejor es empleado y quiere salirse a poner su empresa. Y yo les diría, tampoco se trata de que decidas mañana, renuncies y entonces veas qué vas a hacer. O sea, yo creo que no es necesario que te tires al piso y te avientes con la bandera nacional desde 4 pisos, ¿no? Sino que plantéalo. Yo lo que les digo, a ver, identifica qué te gustaría hacer. Bien. Y ya que lo tienes identificado, el tipo de trabajo que te gustaría hacer, analiza qué competencias y conocimientos requiere ese puesto. Analiza dónde estás y entonces empieza a desarrollar esas competencias, ve cómo las vas a desarrollar. Me pasa mucho, por ejemplo, con los artistas, que son muy buenos artistas, pero dicen, no, es que si estoy pensando en ventas y si quiero vender mi arte, entonces ya mi arte no es valioso, porque ese rollo así como de que el pensar en ventas es algo que es vil. No, pues claro que no, nadie está peleado con el dinero, por favor. Entonces, creo que identificar perfectamente dónde están las competencias que necesitas desarrollar y empezar a desarrollarlas rápidamente es muy importante, porque pues hay muchas cosas y hay que elegir las mejores que te van a dar más valor. Entonces, creo que eso, para empezar, y empezar con prácticas sabiendo que pues sí es poco a poco, ¿no? Es decir, por ejemplo, tengo un caso que estoy mentoreando un chico que quisiera hacer desarrollo de música. Vivir de desarrollar música le va a costar un poco de trabajo, la verdad. Eso creo. Yo no estoy en esa industria, pero el arte es complejo de repente, ¿no? O sea, entonces, habla muy bien inglés. Y entonces yo, por ejemplo, le estaba sugiriendo, a ver, tienes que entender muy bien dónde quieres estar y qué te hace falta, pero mientras tanto tienes que tener un trabajo que te ayude a monetizar y vivir en lo que vas en esa transición. Podrías dar clases de inglés y después pues ir mejorando esa parte, pero teniendo dinero, porque si no, pues ¿cómo le vas a hacer, no? Sí. Se quedan atorados se imaginan esto, pero estás aquí y no puedes empezar en otro lado si no es en donde estás y con las herramientas que tienes. Y hay quien se queda frustrado pensando en que le gustaría estar acá con otras herramientas cuando pues aquí estás o sea, no hay otra manera de empezar sino aquí y ahora con lo que tienes. Sí. Entonces, ¿cómo construyes ese camino? Y pues muy poquito a poquito, ¿no? Y buscar esas ganadoras rápidas, ¿no? Que te permitan tener esa retroalimentación positiva. No, me encanta, me encanta. Maru, ha sido súper valiosa toda esta participación en el episodio del día de hoy. Un mensaje con el que te gustaría cerrar este episodio, puede ser un resumen de lo que acabamos de ver o algo que te gustaría compartirle a todos los que nos están mirando. Bueno, creo que para mí lo más importante que me gustaría compartir es que estamos en esta vida para disfrutarla. Y disfrutarla significa para mí definir un propósito y que ese propósito personal te permita desarrollar lo que a ti te gusta hacer, que le sirva a alguien que quiera pagarlo, pues, para que puedas vivir de eso, y a la vez generar esta combinación que va cambiando en el tiempo. No es lo mismo, por ejemplo, yo soy madre de hijos de 25 y 24 años. Es diferente mi rol que cuando tenía hijos de 5 años. Entonces, esta parte de combinar la vida profesional con la personal, con la familiar y con algún otro área de ti que te guste, pues creo que es el trabajo principal que tenemos que hacer. Y si desarrollamos
nuestro día a día con actividades que te gustan, pues creo que la vida es más fácil y más agradable. Y la forma de hacerlo es teniendo una visión. Porque simplemente pensar en trabajar por trabajar en el día a día no tiene sentido. Pero cuando estás pensando en lo que quieres lograr, en que a lo mejor quieres ser un empresario, que a lo mejor quieres ser un pintor, que a lo mejor quieres estudiar una maestría, cambiarte de trabajo, eso es un proyecto súper lindo que te engancha, que te emociona. Y yo creo que el reto, y yo los invito a que definan proyectos que sean motores de pasión para que pues esta vida tenga una razón de ser vivida. Valiosísimo. Muchas gracias por compartir esto. Maru, ¿dónde te pueden contactar las personas que están interesadas en saber más de ti, aprender más de ti o posiblemente contratarte para hacer realidad esos proyectos que están ahí sin poderse concretar? Claro, bueno, mi sitio es avanzaproyectos.com, avanzaproyectos.com, nosotros somos Avanza Proyectos, y en LinkedIn estoy como Maru González Avanza Proyectos. Excelente. Maru, gracias por acompañarnos en Reconfigurados. Muchas gracias por el espacio y es un placer.